Hermano querido Milton, ¿cómo estás? Oh, estimado amigo, qué Otro bendición día. estar nuevamente por acá. Sí, señor, sí, señor. Y estoy súper con mucha expectativa del tema de hoy, viejo Milton, em, porque es de esos temas que hemos tocado antes en los temas de la muerte y cosas así que parecen bien trascendentales, que a veces yo digo no es un tema tan trascendental, pero el de hoy quedó perfecto por múltiples razones. De pronto sea la primera y penúltima vez que lo tocamos porque es un tema que se puede poner fuerte, lo vas a ver, y donde nos va a tocar, Milton, ser reales y hablar con la verdad de un tema súper serio con un objetivo. Mira, te voy a poner de qué es el tema y por dónde va la cosa hasta el final. Para ustedes que están viendo esta parte de la introducción, entiendas por dónde va la cosa, porque es el resentimiento, pero con un enfoque real de lo que yo he vivido, de lo que sigo viendo en personas cercanas a mí, Milton, para entender qué causa ese sufrimiento en las personas, qué causa el resentimiento. Pero al final del tema, lo que quiero que discutamos después de analizar qué nos pasó, cómo lo hemos vivido, porque a esta edad ya hemos vivido muchas cosas, incluyendo esto, por lo menos en mi caso personal, que de verdad quiero ser transparente y compartirlo hoy. Llegando hacia la parte de metafísica sencilla de cómo vivir, que lo hemos tocado acá, Milton, de cómo evitar que las cosas te resientan, cómo evitar resentir a otras personas. Algo tan complicado y digamos aquí como dicen, un skill, un life skill que tú le puedes enseñar como una manera Habilidad, de, sí. exacto, una habilidad que le puedes enseñar hasta a tus hijos. Recuerda que estas discusiones tienen un propósito bien profundo, serio, que quede para la posteridad, para los hijos de nosotros, hijos de nuestros hijos, donde se toquen estos temas de una manera que sea productiva al final, que se llegue a algo y que aprendamos algo juntos. Entonces, mira, ahí Ahora, dice, nada, ahora que dile. coloca, ahora que coloca esta, digamos, como el título, porque realmente, como siempre decimos, no hay ningún libreto en esta No hay charla que tenemos, preparación, exacto. no hay preparación de nada. Me confundo en la definición de resentimiento porque la estoy cruzando de pronto de forma equivocada con rencor. Y yo creo que no se acercan, pero no son iguales, ¿no? Pero Eh, creo que rozan, ¿no? rozan Rozan y los te voy a términos. decir que no la busqué a propósito porque y quise venir, perdón, con mi propia definición. Antes de llegar, y eso es parte de lo que vamos a tocar, porque como siempre, chévere explorarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo has sentido Ujú. tú? ¿Cómo lo he sentido yo? Te voy a decir qué inspira la llamada, Milton. Ok. Estaba escuchando otro libro que se ha vuelto una rutina para mí, los libros estos que son largos, de muchas horas, pero con eso me duermo. Y mira lo que dice, este es un libro le dicen aquí Saint Germain o Saint Germain, Saint Germain o San Germán, Ujú. que es una figura de la historia mm, que le causa curiosidad a todo el mundo, que supuestamente es un tipo que descubrió el elixir de la juventud. Es un tipo que tiene historias en muchos países, es un tipo misterioso y que supuestamente es una de estas personas padres del ocultismo, que aquí entre paréntesis he estado aprendiendo de esto últimamente, que el ocultismo en paréntesis aquí de la conversación, que era simplemente personas hablando de estos temas como tú y como yo, pero escondidos. Porque si Ok. te escuchaban hablando de estos temas, donde tú puedes lograr con tu vida y construir tu propia vida y tener una relación directa con Dios, entonces no, la relación no podía ser directa con Dios. Tú tenías que seguir las pautas de tu religión, de la estructura, y te acuerdas, por eso se llamaba ocultismo, que yo no sabía porque tenían que hacerlo escondidos. Mira qué bendición poderlo hacerlo tú y yo, aquí hablarlo sin tener Abiertamente. miedo, exacto, sin tener miedo que alguien nos vaya a perseguir por eso. Entonces, este libro de él, lo voy a poner aquí, Milton, para las personas que lo grábenselo. Se llama El Libro de Oro de Saint Germain. Espero estar pronunciándolo bien.
Y hay una partecita del libro al final donde dice esta frase que se me quedó enseguida. Y él decía, el resentimiento crea estancamiento, crea estancamiento. Lo estoy escuchando y vas a ver la cantidad de cosas y te voy a preguntar cosas y voy a compartir otras, Milton. Y yo empiezo a conectar cabos y a pensar. De hecho, yo hice un ejercicio que a un doctor energético me dijo, todas las cosas que tú cargas crean problemas energéticos y físicos. Pero mira, sigue por ahí la parte que para mí empecé yo a pensar, me gustaría hablar de este tema. No solamente crea estancamiento, el estancamiento me pareció súper serio. Y eso fue la palabra clave que me hizo, yo quiero hablar de esto. Porque para mí lo traduje en ese momento, Milton, en estancamiento personal, espiritual, profesional, causa una cantidad de problemas, perdón, cargar esas piedras, crea muchos problemas para mí. Entonces, antes de pasarte la pelota, que ya mejor, yo te veo craneando más o menos, que siempre... No, yo estoy claro con esta frase. Lo que sucede es que yo aquí no me quedo solo en resentimiento. O sea, es decir, cualquier emoción de cualquier tipo genera un impacto en tu físico, o sea, en tu cuerpo. Inclusive te enferma, como tú lo dices ahí, no solo el resentimiento, o sea, hay las preocupaciones extremas, los altos niveles de estrés que se manejan por situaciones diversas, te enferman también. De hecho, muchas de las enfermedades hoy, de las patologías, las están relacionando con los altos niveles de estrés. Y yo creo que no es casualidad que estemos hablando de eso ahora, porque creo que están bastante relacionados. Y como te digo, no solo es que estemos hablando de resentimiento, porque ahí entran muchas cosas. Y en Exacto. términos Mira, generales son emociones. estoy de acuerdo, pero cuando te comparta las mías, vas a entender por qué me parece único. Me parece único en el aspecto de la duración, en el aspecto de que no es una reacción, una rabia que te dio ahora, sino es algo que con el tiempo, que precisamente por la edad de nosotros es que podemos hablar de estas cosas. Porque yo hice un mirar hacia atrás. Y sí, te lo voy a compartir, tú me dirás, no pensé en otros sentimientos, aunque lo que dices es totalmente ya comprobado. Y diferentes sentimientos crean diferentes problemas, diferentes emociones. Sí. Pero en esta, mira, te voy a decir una cosa que yo puse aquí. Tú me preguntabas la definición. A propósito, no leí lo que puse aquí, que aparte de que crea estancamiento, hay eso que nos enferma, que daña amistades, relaciones de familias, que tengo ejemplos de personas cercanas a mí que han pasado por esto. Pero mira, ya para ir a la parte y dejarte hablar ya más a ti de lo que es el resentimiento. Cuando lo pensé, y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es un resentimiento? Y mira que hasta la misma palabra, hay un amigo que me dijo, Alfredo Guevara, que le dijeron que las palabras tenían poder y cómo están compuestas. Mira, resentimiento, sentirlo otra vez. Entonces ahí fue la parte profunda de esto que me conectó con el pasado mío y de lo que me ha pasado con mucha gente, miembros de mi familia. Y por eso que te quiero dar ejemplos, no para revivirlo, sino de pronto para quemarlo en el fuego púrpura poderoso de Dios y que se vayan de por vida. Entonces les pongo a los que están caminando aquí. Lo que pensé era resentimiento, de nuevo es decir, sentimientos revividos una y otra vez, no solamente dos y tres, muchas. Mira, es esto y lo que puse después de sus sentimientos revividos una y otra vez, que siguen causando daño al que lo sintió, no al que lo causó. El que lo causó ni se entera de pronto que tú te resentiste por eso. Nunca lo supo, nunca lo supo. Entonces, la pelota pasa oficialmente con este comentario aquí que has oído de pronto tú. Y ya termino esta introducción que está un poquito larguita, pero quería darte esa información para darte, como tú dices a veces que me preguntas, dame contexto. Te estoy dando elementos de contexto para que no me echen la culpa de que no pillas por dónde entra el tema. No.
Yo Mira, ese tema lo tengo bien interiorizado, José, y créeme que alrededor de esto he tenido días, meses y me atrevo a decirte que años pensando ay, alrededor de papá, eso. perfecto. Entonces, mira, no solamente vas a hablar, sino que te voy a hacer una pregunta. Entonces, a los que nos van caminando, gente, lo que dejo aquí es algo muy importante en las relaciones interpersonales, familiares, cuando tú conoces a alguien, que he escuchado esto muchas veces, Milton, que creo que es cierto y muy poderoso, que dice: lo que tú recuerdas de la gente no es de pronto los detalles de la conversación, no recuerdas la comida que tuvieron, dice, y tú lo que recuerdas de tus ¿Cómo te hicieron interacciones sentir? con la gente Sí. es cómo te hicieron sentir, y eso sí es real. Y ahí entra la parte de cómo te hicieron sentir, el literal, lo que puede causar el resentimiento. Hermano, te dejo la palabra y al final de tu introducción me encantó lo que dijiste, porque me gustaría que compartieras, si no con Mira, nombres, no, resentimientos que te pasaron en la vida. mira, yo te voy a hablar de un resentimiento, el más grande, el más fuerte y el que después me cuestioné. Eh, ya esto lo hemos hablado, pero el tema de hoy amerita que lo vuelva a tocar. Cuando murió mi hijo, cuando murió mi hijo, yo en el proceso ese, yo tenía conversaciones permanentes con Dios. En el proceso, digamos, del tratamiento de mi hijo. De hecho, desde que mi hijo nació, mis conversaciones con Dios, yo siempre dije, yo cuando le pedía cosas a Dios le decía, si hay en el libreto de la vida de mi hijo, existe algún dolor fuerte que él tenga que sufrir, yo me ofrezco para sufrirlo por él. Yo siempre lo decía. Inclusive conversaba con los amigos y decía, yo recibo cualquier sufrimiento que esté escrito para mis hijos, lo recibo yo, para yo sufrirlos por ellos. Antes de que pasara lo, Antes de esto, antes de que pasara, te estoy ok, hablando desde que nació. Cuando ok. entramos en ese proceso, cuando entramos en el proceso de su tratamiento, que fue un proceso largo de 8 meses, donde yo pues me movía permanentemente entre Tampa y Barranquilla, y mi rutina cuando estaba en Tampa, digamos, yo duraba un mes en Tampa, yo iba todos los días al hospital o me quedaba ahí. Yo dormí muchos días, muchas noches estuve, digamos, acompañándolo a él, inclusive en la unidad de cuidados intensivos. Pero yo antes de llegar a la habitación o a verme con él, en el lugar donde estuviera, yo entraba a la capilla del hospital y tenía un encuentro personal con Dios, donde yo en disposición estaba entregando la vida de mi hijo, estaba pidiendo por su sanidad, estaba haciendo lo que un padre desesperado hace. Exacto. Y digamos que en este momento lo que tú esperas de Dios, entendiendo de que tú has tenido una vida correcta, modestia aparte, y que yo me considero un buen elemento de la sociedad, me considero un buen padre, me considero un buen ser humano. En términos generales, obviamente no perfecto, tengo muchísimos errores, pero en términos generales me considero así. Cuando se da el desenlace, digamos que lo que yo vi en ese hospital, mi hijo estuvo en el Moffitt Cancer Center en Tampa, y pues obviamente eso es un hospital donde los pacientes son de cáncer, y uno se encuentra con la muerte todo el tiempo ahí. Pero también te encuentras con los casos exitosos de las personas que tocan la campana de la sanidad, Exacto. y que es la que refleja, digamos, la manifestación, el símbolo de la victoria frente a la enfermedad. Pues mi hijo no alcanzó a tocar la campana, y el resentimiento mayor yo lo sentí en ese momento hacia Dios, José. Yo estuve resentido con Dios mucho tiempo, por eso te lo pongo así de salida, lo más fuerte no es una persona. Es decir, yo me sentí defraudado de muchas maneras. Yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso que dices tú, cuando pusiste la definición de vivirlo una y otra vez, yo tuve incontables noches de sufrimiento, desvelado completamente, pensando en eso y los porqués. Cuestioné mucho a Dios, lo reclamé en mi intimidad y abiertamente lo reclamé de muchas maneras, porque sencillamente así me sentí defraudado. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Si yo en términos generales, si me comparo con personas medias en la sociedad, yo estoy súper bien en las cosas que aporto, en la forma como yo estoy íntegramente, cosas que me enseñó mi padre de mucho tiempo, hacer siempre lo correcto. Yo eso es una bandera en mi vida, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con todos los que están conmigo. Yo siempre estoy con esa bandera, hay que hacer lo correcto siempre. Cuando se da el desenlace, el sentimiento mayor fue ese, resentido totalmente, eh, y le reclamaba a Dios.
Y cuando te digo que la manifestación emocional se refleja en el cuerpo, yo me lesioné, José. Yo me lesioné precisamente por ese revivir permanente de ese sentimiento negativo. Yo tenía unos calambres espontáneos fuertísimos en la noche, sin actividad física. Y eso casi me rompe el tendón de Aquiles. Yo tuve unos puntos gatillo que le dicen acá, que es básicamente el músculo completamente contraído, y eso se debió a una afectación. O sea, se deriva de un mal manejo de las emociones. Transité mal las emociones. Después de 5 años, yo esta conversación la tengo diferente. Digamos que estoy todavía sanando esa relación con Dios, porque, digamos, no es sencillo lo que yo viví. Ya no lo estoy poniendo en unos términos dramáticos. Yo antes estas conversaciones no las tenía más de 5 segundos porque lloraba. Claro, claro, me No la imagino. podía sostener. Cualquiera. Pero digamos que hoy veo la cuestión diferente. Habían cosas que yo no estaba viendo en el proceso de mi hijo con la enfermedad. Mi hijo, él sufrió mucho en ese proceso. Y quizá fíjate que yo te hice la introducción de que yo en mis conversaciones con Dios, yo le pedía cualquier sufrimiento que fuera a tener mi hijo, yo lo recibía gustoso para que él no lo tuviera que vivir. Y yo le decía, ¿y si Dios me lo concedió? Y si en el libreto de la vida de mi hijo estaba que él iba a ver morir a su hijo, y entonces se lo quitó a él y me lo dio a mí, ese dolor. Imagínate tú, wow. Ya, hasta ese nivel, digamos, de reflexión llegué yo. Entonces uno hasta en las cosas que le pide a Dios tiene que ser cuidadoso. Entonces voy a dejar ahí para no extenderme con el mismo tema, porque no, digamos, el tema no es exactamente mi hijo, pero te quería colocar el primero porque es el más fuerte y el que se me vino a la cabeza y el corazón cuando pusiste el tema acá. O sea, lo primero que pensé fue en esa situación porque lo manejé mucho tiempo, José. Digamos que hoy día yo te hablo de Dios en unos términos diferentes a lo que te hablaba hace 5 años cuando murió mi hijo. No, pero Milton, eso creo que es bastante común y una reacción natural, no en ti. Yo creo que cualquier padre, y lo he escuchado en personas que han pasado por esto, o sea, que es totalmente, se entiende. Entonces imagínate, y tú lo dijiste, que se reviven las cosas. Ahora te voy a compartir, y gracias Milton por compartir esto, porque yo sé que siempre es bien difícil. Y eso de verdad, te agradezco que lo compartas conmigo y con la gente que escucha esto. Mira, lo importante de esto, José, es que para cerrar ahí, uno no se queda en el dolor. Es decir, uno tiene que transitar esa emoción y al transitar la emoción tú tienes que llegar al camino, digamos, que tú necesitas recorrer. Porque cuando digo transitar es que tú empiezas a divagar primero y después encuentras los caminos que debes recorrer para tú sanar. Porque es que esto hay que sanarlo y hay que sanarlo en un tiempo, en el tiempo que te tome. Es decir, esto no significa que una persona le tomó 5 meses, a ti te toma 5 meses, no. A ti te puede tomar 5 años. Pero lo importante es que tú vivas tu proceso y que tú seas genuino, auténtico y sincero con tus propias emociones y que logres transitarlas bien. Pero lo que le quiero decir a la gente, digamos, que eventualmente está transitando también este camino o que está enfrentando una situación similar, que lo que le quiero dar es como una voz de esperanza y decirle, al final vuelve a salir el sol, o sea, al final vuelve a haber luz y uno vuelve a encontrar, digamos, razones para seguir. Cierro ahí, José, para dejarte completar lo que iba a decir. No, y de hecho tocaste unos temas fuertes que es más o menos lo que vamos a tocar al final, de cómo es ese proceso, lo diferente y lo que vale la pena hacerlo. Y viene con un entendimiento. Pero mira, te voy a compartir parte de los míos, de la vida real y, y que yo mirando hacia atrás, yo pienso, ¿por qué me acuerdo de esos eventos? ¿Por qué? Y son momentos bien particulares. Te voy a dar ejemplos. Y no sé si a la gente, no sé si soy yo el único, Milton, pero lo quería hablar. Eventos que me acuerdo de eso, que de hecho salieron con el doctor energético. Fue una conversación de niño que yo escuché, que creo que no sé si aquí en este programa lo he compartido. Posiblemente sí, pero de pronto fue una sola vez que lo compartí. Donde escucho a mis papás teniendo una conversación que estaban afuera tomándose los tragos. Yo tengo 7, no que 7 ni siquiera, voy a tener 6 años, 5 años, un niñito.
que voy al baño y yo escucho una conversación que de hecho se lo dije al doctor energético. Esto me dijo, tú tienes lo que llaman, hay un trauma de que yo pensé que no me querían tener, de que se llama el trauma del hijo no deseado. Imagínate, ya va un resentimiento. Tú estás hablando de cosas, estoy hablando de que me pasó. Te voy a contar varios. Para los que estén escuchando, ustedes piensen y vayan hacia atrás, porque uno tiene que encontrar eso con el propósito de lo que tú estabas hablando, Milton. Tú no te puedes quedar con eso y están ahí y de pronto no lo sabes. Él me dijo estas palabras: el niño sufrió mucho. Tú ahora como adulto ya no te acuerdas y crees que perdonaste, pero el niño está ahí y lo sufrió y el niño no perdonó. Tú perdonaste ahora de viejo y esas energías se quedan. Entonces, por eso me gustó mucho lo que dijiste y voy a volver al cómo, que es una conversación que quiero tener. Milton, yo escuché eso y era llorar, yo me tapé, yo gritaba en el baño de llanto, yo me acuerdo, yo lo compartí con mi mamá, eso fue hablado varias veces, pero yo sé que me dolió mucho y eso, y ese capítulo de niño, yo de grande no lo repetía, la verdad, yo le hablaba con mi mamá a veces, le decía, mami, eso me tuvo que de pronto hacer algo. Y después te cuento qué fue lo que pasó alineado con tu tema. Yo también recuerdo, mira, eso me marcó. Otra cosa, un evento que me acuerdo. Estaba con unos amigos compartiendo del bachillerato. Entonces no sé si tú alguna vez has echado memoria, pero me acuerdo. ¿Por qué? No sé. Y un amigo mío me empujó y de hecho que yo no sé si eso me causó los problemas de espalda después de adulto, que gracias a Dios toco madera aquí, que he estado súper bien en los últimos meses. Y me empujaron y yo caí de nalga. ¿Sabes? Como dice en Colombia uno o en Barranquilla, en la costa, el ñango, que es el propio ñango. La parte, Sí, la claro, colita claro. de la columna. Milton, yo me acuerdo la sensación en el aire, porque era una escalera alta. Y yo salí de la mitad de las escaleras para atrás, caí de nalga horrible. El golpe fue tan fuerte que yo me golpeé los dientes, durísimo. Y me acuerdo que yo sé la sensación hasta la cabeza y eso habrá sido una contusión, una cantidad de vaina. Y me empujó, él viendo que atrás yo me voy a caer. Y esa vaina se me quedó. Yo quedé fue en shock, yo no pude ni reaccionar. Y me acuerdo que me marcó esa vaina. Estoy hablando fíjate, de ese tipo de eventos, resentimientos, y yo lo viví otra vez. Me acuerdo con mi esposa de ahora, comentarios que en algún momento ella ha hecho, cosas que pasaron hace años. Y por eso yo le digo, ahorita hablamos de este tema, uno tiene que cuidar lo que dice, no tiene que cuidar lo que dice, porque es como si tú mandaras un latigazo, el latigazo se dio, no lo puedes echar para atrás. Tú pegas un latigazo y lo diste, lo Pero, diste. pero, pero también tienes que cuidar qué es lo que callas, porque si hay cosas que sí se deben decir. Exacto, pero eso es una conversación. Pero Sí. estoy hablando de cosas que, ¿te Ah, acuerdas? ¿Cómo te hacen sentir? el veneno. Es el veneno, que no son cosas productivas, que son cosas que se pueden hacer de otra manera. Ahí va el tema ahorita. Te estoy poniendo muchos ejemplos, Milton, con personas y situaciones que por más que sea yo echando para atrás un día que hice ejercicio, o sea, qué cosas a mí me dolieron en la vida y venían esos eventos. Y en meditación yo cerraba los ojos y me empecé a acordar que esta vaina también, y esto también con una novia, y esto en una clase con un profesor, y uno le llegan a pasar esas cosas. Te lo estoy compartiendo porque viene ya la parte tuya. Viste que a veces uno aquí hablando se puede adelantar porque el propósito es no solamente hacer lo negativo, de que me dolió, de que lloré, de que sufrí, que lo reviví y de pronto lo sigo reviviendo y están en el subconsciente. Es la pregunta que me hice, la puse aquí para todos. Entonces, ¿cómo aliviar? Mira, ¿cómo aliviar si ya te pasó? O mejor, ¿cómo eliminar completamente el resentimiento? Te dejo esa pregunta porque es que yo la he pensado y he tratado ciertas cosas, porque lo que tú dijiste es cierto. Eso se tiene 5 meses, 5 días, 5 semanas o 5 años. Pero lo que sí es cierto, Milton, es que en el libro este estamos hablando de gente que son maestros de la vida, que enseñan a países, que escriben libros, que son los que se llaman los maestros ascendidos, personas que ya saben ya la realidad de la vida y cómo hacer las cosas.
Está escrito. Y ahí dicen, es que esto tú los tienes que sacar de tu vida, eliminar. Y tú dijiste algo tan importante que me dejaste en medio shock. Es que tiene que ser sincero. Es que no es que yo lo voy a eliminar y todavía está ahí colgando. Es que tiene que ser un ejercicio donde tú interiorizaste esa quemada de ese resentimiento y lo sacaste de tu vida. No es falso. No es que tú lo dices de dientes para afuera. Entonces, Milton, aquí está la cosa. ¿Cómo? Y tu parte, ¿cómo lo hiciste tú y cómo tú trabajas con esos resentimientos? Y yo te cuento a mí qué me dijeron, qué me enseñaron, pero lo que sí es, sea como sea el cómo, lo que sí es cierto es que hay que hacerlo. Hay Sí, que mira, hacerlo para evitar el estancamiento y el sufrimiento. sí. Dale, dale tú. Yo creo que es muy importante cuando estamos hablando con una persona, estamos hablando de una persona que te generó ese sentimiento negativo, que tú lo guardaste como algo que no te gustó, lo alimentaste negativamente. Vuelve la historia de los lobos que hemos mencionado aquí muchas veces, que le das comidita y ese se sigue manteniendo vivo ahí. Para mí Correcto. una forma correcta de enfrentarlo siempre es en una buena conversación. Digo, una buena conversación es, primero, estando en el estado emocional correcto. Porque cuando tú estás alterado emocionalmente, ocurre lo que tú mencionaste ahorita, que llega un latigazo de eso que te salió. En una alteración emocional, dijiste lo que no tenías que decir, porque lo dijiste con rabia, y ya esa palabra no regresa. Entonces yo estoy viendo no solo el resentimiento que me causaron a mí, sino lo que yo causé en otra persona. Entonces, digamos, con mi esposa. Por eso te lo digo que para mí una forma excelente de enfrentar esto con una persona en particular es teniendo una buena conversación. Mi esposa, cuando ocurre algo, digamos, entre nosotros, y digamos, por supuesto, yo soy el causante de ese algo que le pasó a ella, que ella está resentida conmigo porque yo hice o dije algo que no le gustó y la tiene alterada. Si no se da la conversación, José, alrededor de ese tema, la relación no está funcionando. Y esa relación se tiene, esa conversación se tiene el mismo día, pero cuando estamos ya pausados. ¿Sí me explico? O sea, porque Sí, sí, sí. cuando tú estás con las defensas arriba, tú no estás en modo entendimiento, sino estás en modo ataque. Entonces tú, en ese modo ataque, tú no estás siendo receptivo, porque tú para poder sanar, digamos, hacia otra persona o sanar tú tienes que estar receptivo. Y, y eso se da con una buena conversación. Yo siempre hablo, me gusta mencionar esta frase de transitar por las emociones, y es permitirte sentir y permitirte expresar lo que sientes correctamente, porque de pronto uno alterado emocionalmente utiliza digamos, la entonación que no es correcta, utiliza las palabras inadecuadas, le pones unos supuestos que de pronto no van al lugar y que hacen que el problema se vuelva mayor. Entonces, ser bien consecuente, entender que uno está debatiendo sobre una idea y no sobre una persona. A mí me gusta poner eso en planos diferentes. La persona se debate aquí, la idea se debate en la mesa. Entonces, cuando estamos hablando de resentimiento sobre algo que pasó, porque tú puedes estar resentido por algo en particular con tu esposa, pero no significa que tú no la quieras. O no significa que ella sea algo que no, o sea, definirla mal. Tú estás hablando particularmente de una idea puntual, no de la persona. Y esos son dos planos diferentes. Entonces yo pongo en la mesa, le doy conciencia a lo que yo quiero revisar y sobre eso conversamos. A mí me parece que es la mejor manera. Y en el tema de cómo me siento yo, de que te digo, transitar las emociones es, si tengo que llorar, lloro. Si tengo que hablar, hablo con la persona que tenga que hacerlo. Y eso me tomará el tiempo. Si lo quiero meditar y lo quiero manejar íntimamente, también lo hago. Porque es que muchas veces el dolor es de uno solo. Fíjate, yo lo vuelvo a juntar con el rencor, porque siempre dicen, esa definición me parece muy acertada, que es, el rencor es un veneno que tú te tomas pensando que se va a morir el otro. Pero realmente Está buena esa. el que te está doliendo es a ti. Al principio Sí, tú lo sí, sí. dijiste. Ujú. El otro ni se entera, pero tú lo estás sufriendo. Y de Exacto. pronto el otro no es consciente que hizo o dijo algo que a ti te causó dolor. Por eso es necesario poner la conversación. No, Milton, excelente. Y la capacidad, Milton, acuérdate, también estamos hablando hoy desde esta perspectiva. Cuando yo te comparto cosas, estoy hablando de incluso antes de 20 años, antes de 10 años, Así, claro. porque hoy en día,
hoy en día es que lo que dices tú es cierto, yo no perdono y a mí me hacen algo y ni siquiera es una conversación de que va. Y si hay algo que fue inapropiado, mis amigos que están viendo esto, ustedes saben que es así. Y a veces no es contra mí, a veces es contra una persona cercana a mí o que está en el ambiente o en la habitación donde estoy yo. O sea, que estoy de acuerdo contigo de manera. Ahora, lo he hecho y cuando lo he hecho ha sido muy respetuoso. O sea que lo que quiero hacer énfasis es en esto que tú dijiste, que esa capacidad sí la tenemos que tener, no de confrontar por lastimar, sino que haya un confrontar también por educar a la persona, que hay cosas que no se hacen, que hay mejores maneras de hacerlo, Milton. Cuando tú tienes esa intención, que yo sé que tú vas por ese, aunque no seamos perfectos, tenemos de corazón la intención de traer cosas buenas a este mundo. Es la única razón por la que estamos sentados aquí y le gastamos tiempo a esto y hacemos las noticas y hacemos esto y se paga el StreamYard y se hace todo esto. ¿Por qué? Sin ganar un peso. ¿Para qué? Porque es una energía por dentro que sí queremos que cuando nos vayamos del mundo algo quede mejor. Entonces, esa intención, lo que sí te digo, Milton, y esa capacidad no la tiene todo el mundo. Es totalmente correcto lo que estás diciendo. Ojalá todos fuéramos así. Y entonces voy a responder la pregunta que pusimos ahorita de cómo eliminar esos resentimientos o cómo quitarlos. Esa manera está de lidiar con ellos automáticamente. Te voy a llevar atrás un poquito para decirte que porque la pregunta es cómo aliviar o completamente eliminar el resentimiento. Yendo al pasado, estoy hablando de personas, Milton, yo tengo un amigo, tiene una hermana que vive cerca. Oye, no se ven, no se pueden ver. Tengo un familiar que es que van a saber quién es, pero bueno, los papás no se pueden ver, no pueden compartir, no pueden estar en el mismo cuarto. Entre hermanos, yo veo eso hoy en día. ¿Por qué crees que cuando tocaron el tema no fue solamente por mí, el resentimiento? Hay gente que todavía lo carga después de muchos años. Hay personas que están resentidas con muertos, personas que ya se fueron, Milton, que yo lo he visto. ¿Por qué crees que estoy tocando el tema aquí? ¿Por qué crees que quería hablar contigo o con alguien? ¿Qué se le dice a esa persona, Milton? Entonces, un ejemplo, lo que sabemos es que hay que quitárselo. ¿Por qué? Porque te está causando daño a ti, te está estancando en tu progreso espiritual. Es la Sí, conclusión donde estamos llegando, ¿verdad? Hay que sí, sí, hacerlo. definitivamente. Como sea, le tienes que meter energía a quemarlo. Entonces, hay un ejercicio real. Este tipo me dijo, es un ejercicio que no lo voy a alargar mucho, pero lo que yo empecé, él me dijo, eso tienes que quemarlo. Eso se tiene que quemar en el universo. Ese recuerdo, ese sentimiento, tienes que quemarlo porque vive dentro de ti, lo creas o no, te está estancando, te está haciendo daño. Entonces era en meditación, pedirle a Dios, imaginarte un fuego morado. Eso habla mucho de un fuego morado donde tú quemas y se va para siempre. Entonces, estamos hablando de cómo eliminarlo completamente o no era ni siquiera aliviar, es cómo te lo quitas para que tú puedas volar, caminar, progresar y que de verdad, de corazón, como tú dijiste que tiene que ser sincero, ¿cómo hace uno, Milton? Entonces, ese ejercicio yo lo hice y está en otra llamada que la hice con Alfredo Guevara. Yo le conté Ok. y le conté lo que me demoró 2 noches completas sentado en la cama y mirando hacia atrás. Y encontraba algo, lo que te dije, los encontré. Y empecé y le decía a Dios, Dios, te los ofrezco a ti, los quemo en el universo, que se vayan. Ya no quiero cargar con eso más. Pero yo no sabía estas vainas. Él me lo dijo, tienes un bloqueo tremendo que es común en las personas que se sienten hijos no deseados. Mira qué fuerte. Entonces, estos temas no los quiero tocar tanto porque de hecho en el libro este de oro, dicen que tú no puedes, le das energía. Cuando tú te enfocas en algo, le das energía. Entonces lo estoy tocando como por las afueritas, pero lo estoy haciendo más por la otra gente. Entonces no por darle energía. Entonces, ojo, Ángeles, que yo no estoy trayendo eso para hacerme daño aquí. Es que lo hago es por las otras personas también. Y para ayudarme a mí también a completamente quitarlos y eliminarlos de mi vida, como estoy pensando ciertas personas que ojalá tú lo puedas eliminar
Ojalá tú lo puedas eliminar. Todos ustedes que saben quiénes son, que de verdad se puedan sanar completamente, completamente y sinceramente de eso, Milton. ¿Qué te gustaría decir antes de pasar a la parte, al otro tema? No, no, sino que estoy viendo que el enfoque tuyo era sobre situaciones que de pronto no podías ya lidiar face to face, por decirlo así ahora. Exacto, Entonces exacto, yo el enfoque que yo le diera sobre lo que sí podías lidiar en este momento. exacto. Oye, a propósito, tú ahora que estamos hablando aquí, antes de pasar al otro tema, ¿tú no tienes un resentimiento de niñez con algún familiar? Es que se me olvidó decirte, Sí, yo tengo muchos más. no, yo Yo tengo tengo una muchos, lista. tengo muchos. Lo que pasa es que yo tengo uno que es con mi hermano. Esa es otra, Mierda, no quería revivirlo, pero dale, dale. Te dije que tenía que ser sincero. esa es otra conversación. Él, digamos, con él, el resentimiento es que él, digamos, por la situación que se daba con él, se deterioraba toda la relación familiar. Ok, ok, Mi ok. hermano mayor estuvo en drogas y está en drogas de toda la vida. O sea, yo lo recuerdo en drogas. Es más, tengo muchos años que no lo veo, no sé dónde está. Oh, imagínate. Eh, digamos que él fue causante de mucha infelicidad, principalmente mi madre. Entonces, lo que yo resentía es que yo evitaba llevar a mis hijos a la casa para no encontrarme con él. Entonces, lo que resiento es que distancié a mis hijos de sus abuelos por evitar un relacionamiento y había una confrontación física permanentemente. O sea, yo no sé si tú recuerdas eso, pero yo viví mi adolescencia dándome muñeca con ese man. Y ahora No, no, no mismo, te, pues no te yo, creo. No, 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 de verdad que no sabía, sí, Milton. No me acuerdo sí, de eso. bueno, de pronto Molly y Marquito saben algo más de eso, pero digamos que tuvo unos momentos difíciles donde habían escenas que no eran agradables y que no quiero mencionar, pero eran muy fuertes. Entonces, digamos que el resentimiento con el que he vivido, digamos, hacia esa persona es no haber podido yo expresar muchas cosas que tenía de afectos buenos, de cosas buenas, de buenos sentimientos, a personas que amé siempre y que hoy no están, porque esa persona estaba en la mitad y me interfería. Entonces yo lo que es un resentimiento con él y conmigo mismo, ¿sabes? Porque yo digo, ¿por qué no me salté yo esa barrera y en el momento la aislaba? O sea, buscaba una manera de aislarlo, pero que no me impidiera a mí estar, digamos, donde sí quería estar, que era el mismo espacio físico, pero con personas diferentes. Entonces, con eso viví mucho tiempo, he vivido pues toda la vida prácticamente. Yo tuve unas épocas fuertes, fueron unas épocas bien, bien complejas, pero digamos, aquí estamos, o sea, el camino lo fui transitando, fui encontrando los caminos correctos ahí. Eso quizá está en mi recuerdo, no es que lo sufra permanentemente, pero sí, sí creo que ahora que estabas mencionando lo de hacer como la meditación y de cogerlo y entregarlo en el fuego morado, de pronto me viene solamente lo que quiere decir que probablemente sea algo ahí que estoy haciendo conciencia de eso en este momento, Exacto. pero fíjate, porque uno no está permanentemente, y lo hemos dicho mucho acá y me gusta, de hecho, hoy tuve conversaciones con amigos acá en la oficina, lo de hacer consciente las cosas, o sea, que hay muchos procesos que están en background, que están corriendo, que te están afectando y que tú conscientemente no sabes que te están Ah, afectando. excelente, Milton. Entonces hay que sacarlos a la superficie donde estén visibles y poderlos atacar. Ahí sí lo podemos trabajar, entonces ponerlo en el plano correcto. Entonces, creo que esa es una tarea que me va a quedar después de esta conversación, José. No, no, pero mira, mira qué interesante que me dices que, Milton, que mira qué coincidencia que no es, no existe la coincidencia, que tú me estés diciendo que tú tuviste conversaciones de esto y que ahora mira cómo está saliendo esto naturalmente, porque es cierto, yo cuando hice ese ejercicio, Milton, me acordé de cosas que yo dije, Eso estaba ahí en esa meditación en la noche, ese dolor, eso que me dolió, estaba ahí. Uno con la edad, tú tiendes allá dejarlo aparte o tratar como mecanismo de defensa de no estarlo trayendo para evitar el sufrimiento. No quiere decir que no esté ahí o que tú dejaste ir o que perdonaste completamente. Pero por eso el ejercicio de cómo sacarlo de tu vida, esas piedras que cargas, sí hay que quemarlas completamente. Entonces no es echar para atrás para revivir el dolor y hacerte daño, es echar para atrás para que puedas seguir creciendo y Mira, salgas del estancamiento, que uno no sabe mira, ni siquiera de pronto que está ahí.
Sí, fíjate que yo después de mucho tiempo yo hice, y con algunas conversaciones que tuve con personas a propósito del tema de mi hermano, es que yo logré entender algo, José, y es que una persona que es adicta no es adicta por voluntad, precisamente la adicción gobierna su voluntad. Entonces uno tiene que tratar a un adicto no como una persona perversa, sino como un enfermo. Exacto. Y yo con el tiempo entendí eso, lo entendí tarde, pero lo entendí. Mi hermano no era una mala persona, estaba enfermo, es diferente. Exacto. Tenía una condición que sacaba lo peor de él, pero que él cuando estaba sano, por decirlo así, no era una mala persona, era hasta noble ya, pero desafortunadamente era más el tiempo que estaba con la afectación negativa que cuando estaba bien. Entonces, eh, por eso se recordaba más pues, la parte mala y se recuerda más la parte mala, porque realmente con él no te puedo decir que tengo un recuerdo bonito porque no lo tengo, ninguno, no hay ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, pero sí, sí lo pude entender después haciendo conciencia de esto, es que él está enfermo, está enfermo. Claro, claro. Oye, mira, entonces me haces pensar, gracias por compartir eso, Milton, también. Precisamente por eso te lo dije al comienzo, de que iba a ser algo donde uno tenía que ser abierto. De hecho, yo tengo un resentimiento con mi hermano, que no, ahora hablando de hermano, Arturo, No, y mi hermano para rematar que ve esto, pero no, él sabe porque yo creo que se lo dije y fue una interacción que fíjate que me acordé, Milton, haciendo esas meditaciones. Era antes que se viniera para Estados Unidos el día antes. Que yo creo que eso a los dos nos dolió mucho. Tuvimos una pelea, mi mamá, imagínate, estaba a la hora de la comida y mami había comprado unos panes calienticos de pan. Mira la tontería esta, calienticos para la cena y tal. Y se comió los panes y se comió el mío. ¿Te imaginas yo soy un peladito de qué? Él se vino de 17. Yo tengo 15 o 18, un peladito. Y esa rabia, uno que en esa época tiene las hormonas alborotadas y no, me le fui atrás el man mamando gallo. No, me lo comí, ¿qué? Como alzado. Y si me estás viendo, Arturo, sí estaba bollón. Y el man me ha dado una trompa en el pecho, Milton. Y era más grande que yo me acuerdo durísimo que sonó ¡pa! Y yo me quedé así sin aire. Mi mamá vino, o sea, qué lío. Mira que me acordé de eso. Pero ya va, pero aquí te lo estoy contando para que veas lo que empieza a salir, que tú dices cosas que te dolieron y que pueden estar ahí todavía. Entonces, ahora vamos a nivel Dios. Ahora mm, sí vamos a tocar el tema avanzado, que medio lo tocaste aquí, que aquí quería llegar. Y a ustedes que se quedaron hasta aquí, es que aquí está el juguito y al final no solamente cómo curarte y quemar esos resentimientos en el fuego morado de Dios, sino imagínate qué le enseñas, aquí hemos hablado, cómo le enseñas a tus hijos a vivir, cómo le enseñas a tus hijos sobre el amor, cómo le enseñas a tus hijos a evitar que esto pase. ¿Cómo evitas, Milton, resentirte? Y te voy a tirar dos historias rapiditas y una la acabo de ver. Entonces, acuérdame lo que tú dijiste de tu hermano. Mira lo que dijiste, que hay dos elementos aquí y que no se me olvide, porque te voy a preguntar algo sobre el entendimiento. El entendimiento, que fue algo de lo que te pasó a ti. ¿Entendiste? Si no entiendes, sigue el resentimiento. ¿Cómo evitas esto? Estaba viendo un videíto de una niña negrita. Mira que de hecho los tengo aquí para que no se me olvidara el cuento de Buda y el cuento de la niña negrita. Está una niña preciosa y la niña linda, una sonrisa bella, una pelita de 2 años, Milton, podía tener 2, 2 y medio. Ponle, estaba en el car seat, chiquitica, con una muñequita, de pronto 3. Y la niña le está diciendo a la mamá, ay, mami. Y la mamá le había hecho un peinado, ¿sabes? Que el pelo de esa raza negra era durito, entonces le hizo unos peinados, pero se veía divina, con 2 moños arriba, con su tirita anaranjada, preciosa se veía la nena, en serio, y una sonrisa, un ángel. Y dice la muchachita, mamá, Owen, que Owen de pronto un niño que seguro el niño era blanquito, me dijo, inocencia, Milton, mira esto. Pero me hizo pensar cómo uno evita eso. Y la niña no, me ha dado una lección. La niña dice, Owen me dijo que mi pelo era horrible, que no le gustaba, que eso era un pelo crazy, que era un mess.
Y la niña no está ni llorando ni nada y le dice, y la mamá le dice, ay, ay, ¿tú qué le dijiste? Y dice la niñita, ay, yo le dije, ¿sabes qué? Es mi pelo y a mí me encanta y me lo hizo mi mamá. Entonces la niña está sonriendo y dice, ay, mamá, qué bien que tú no te dejaste afectar por eso. Entonces, mira cómo qué van tan preciosa, niño, Milton, que un niño, que eso equivale a un ser humano, que tengas la capacidad de entender, hey, es mi pelo, es mi vida, entiendo dónde estás tú, no te gusta. Ella no dijo nada malo del niño, no dijo que I hate him, nada de eso, nada, ella estaba riéndose de la manera más pura donde está evitar un resentimiento. Y mira cómo lo termino y lo acabo de ir hace poquito, preciso cuando estoy, lo que es la vida en Los Ángeles que hemos mencionado aquí, Milton, porque cada vez que viene un tema aparecen unos mensajes tan bellos como para reforzar y enseñarme y que lo quieren compartir con la gente seguro también, porque eso, yo te digo, eso no es mío. Buda, no sé si este cuento de pronto ya tú lo has escuchado, es un cuento rápido. Está Buda hablando y hablando delante de las personas en un grupo de gente y hablando como estamos haciendo nosotros, pero en vivo y diciendo, por supuesto, cosas hermosas, porque lo principal de él era eliminar el sufrimiento de los seres humanos, eliminar el sufrimiento, cómo en la vida sufren. Entonces está hablando y hay alguien molestando y gritándole y de cuanta cosa y lo atacaba desde atrás y no lo dejaba en paz y Buda lo ignoraba completamente. Al final, hay dos cuentos de eso, pero este fue el más reciente, pero son bien parecidos. De pronto lo interpretaron de maneras diferentes. Viene Buda, ya sale, termina de hablarle a la gente y se le acerca al tipo. ¿Pero qué es la cosa tuya? Te estoy gritando y tú me has ignorado. ¿Cómo haces tú? Y le dice, ¿cómo no te molestaste? Y le dice Buda al tipo, déjame hacerte una pregunta. Si tú me quieres dar un regalo y te me acercas y me lo quieres dar y me lo ofreces y yo no te lo recibo, ese regalo a quién le pertenece, a ti o a mí. Entonces el tipo dijo, a mí, exactamente. Ese odio, eso es tuyo. Eso te lo dejo a ti. Eso no me toca a mí. O sea, mira qué cosa tan hermosa. Más aquí sí te lo digo a calzón quitado. Eso es entendimiento de qué. Entendimiento cuando ¿quién llega aquí, Milton? Tú y yo de pronto estamos con las ganas de llegar ahí, de entender que los seres humanos, cada uno está en su paseo. Mira, Guillo Rubio, me acuerdo de Guillo Rubio que vio una cosa que hizo él hoy. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestra historia y todas las historias son diferentes y tú no sabes cuál es. Y todos los seres humanos están en escalones de evolución diferentes. Entonces entiende, si tú entendieras eso, entiendes que una persona que está amargada, que está a ese nivel evolutivo y es su responsabilidad salir de ahí. De pronto tú puedes inspirar a ese ser humano, pero no es tu problema. Si uno entendiera eso, Milton, desde edad joven, estoy hablando desde joven, que tú entiendes que la gente se comporta y vive donde están, el reflejo de donde están como seres humanos. Entonces, si lo entiendes, ya no te lastima tanto. Pero dime quién está ahí. Ese es uno de mis metas en esta vida, que lo he dicho, de vivir con gozo permanente e imperturbable. Lo he dicho muchas veces, pero imagínate, No más es fácil sencillo. decirlo que hacerlo. Exacto. Sí, no es tan sencillo. Y fíjate tú que eso se siente más y duele más. Es más fácil hacerlo cuando esa afrenta viene de alguien que para ti no significa mucho. Pero cuando viene de alguien que tú amas, joder, Es, es más complejo. Es más complejo evitarlo y hacerle el quite o ser indiferente a eso. O dejarte la cajita de regalo o la cajita de basura del lado tuyo. ¿Sí me explico? O sea, pero completamente te explica y no te porque explica, lo viví. Y es lo correcto. viví Entonces, durísimo, para que sepas. Entonces yo pienso que nosotros en nuestro momento evolutivo, como tú lo dijiste ahora, en esta etapa de la vida hemos experimentado tantas cosas que creo que es muy difícil que tú puedas evitar resentirte, así sea de forma temporal de algo. Lo que yo creo que tú puedes hacer ahora es manejarlo mejor y no permitir que una emoción negativa transite mucho tiempo en tu vida. ¿Sí? Lo que yo creo que yo podría lidiar mejor con ese sentimiento o ese resentimiento en este momento.
si algo me incomodó, me molestó, yo lo podría manejar más rápidamente en este momento de mi vida. Pero evitar resentirme, honestamente no sabría cómo hacerlo, sobre todo porque, como te dije ahora, si viene de alguien que tú amas, es muy difícil ignorarlo. Es muy, muy difícil ignorarlo. Entonces probablemente causa algo en ti, pero de pronto tú lo vas a poder manejar rápidamente. Es la distinción que yo veo ahí. Sí, y te voy a contar algo, ya que lo dijiste y tienes razón. Te voy a contar mi experiencia con ciertas personas cercanas a mí, que amo. A mí me tocó y me costó, y lo estoy compartiendo de verdad, porque aquí te dijera, no, yo superé eso y no me... Milton, por eso lo quería hablar y es la realidad. Y ojalá que los jóvenes que están viendo esto tengan la capacidad de hacerlo más rápido porque ya entendieron. A mí me ha costado leer libros, me ha costado vivir, me ha costado sufrir y me hubiera gustado escuchar a alguien como nosotros aquí hablando de joven para estar más preparado. Yo hasta hace poco, Milton, por fin, ciertas cosas de determinadas personas ya entendí. Y literal, Milton, ya dejaron de hacer cualquier tipo de efecto, cualquier tipo de daño. Y miren lo que se convirtió, Milton, incluso en algo de es real. Así como te digo lo uno, te digo lo otro. No lo dijera si no lo hubiera vivido. Con ciertas personas es ya, no hay nada que hacer. Entonces tú tienes que ya respetar a esa persona en su proceso. Te da un poquito de cosa porque sabes que esa persona sigue sufriendo, pero de que te haga daño a ti, ya no. Pero no fue fácil. Y tuve que interiorizar y entender por muchas historias, por muchas cosas, entender dónde estaban esos seres humanos, porque no es uno solo. Y cosas que te digo de molestia, de dolor y de pronto, digamos, no tan resentimiento, pero esas personas que siempre te sacan la piedra, como dice uno, y te desbalancean. Y como lo he dicho aquí, no hay nada que a mí más me empute que emputarme. En otras palabras, a mí, así, a los que no son de la costa colombiana, a mí me molesta mucho molestarme. Que yo pierda el balance, ya yo digo, pero no seas tan, me da rabia a mí por perder Sí. la paz. No me gusta. Pero fíjate, Milton, José, que aquí entra una variable importante antes de que vayas al cierre. Mira. ya llegamos al último, espérate un Sí, poquito sí, porque no, falta, no, dale, Milton, dale, no, 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 dale, dale. dale, tómate tu tiempo. Iba a colocar una variable importante que es el tiempo. Ahora en este estado de nuestra vida, el tiempo me refiero a que de pronto ese sentimiento negativo, ese resentimiento, como cuando tú estás cargando algo que no es tan pesado. Te ponen el ejemplo, estira el brazo y te ponen un vaso ahí con un poquito de agua. Tú lo puedes cargar un ratico, pero si te dicen quédate 2 días con el vaso así, cada vez que va pasando el Claro. tiempo, cada vez es más difícil sostenerlo. Lo mismo ocurre con los sentimientos negativos, con el resentimiento. En la medida que uno pueda, no es que tú no lo vayas a sentir en ningún momento. Yo creo que es inevitable. Como lo estoy sintiendo ahora, yo creería que es inevitable. Lo que sí puedes lograr es que eso dure haciendo efecto negativo en ti muy poco tiempo. Eso es lo que tenemos que lograr, que tú puedas gestionar eso muy rápidamente. Entonces, la variable de tiempo aquí creo que es determinante para que eso no genere un efecto negativo real y permanente en ti, sino que tú logres controlarlo muy rápidamente. Claro, y también, y la edad de nosotros, vivir, Bueno, nosotros somos vivir. pelados, José. No, pero ya, yo iba a hablar con mi hijo y le decía, papi, tienes 14 años. ¿Tú sabes cuánto más te falta vivir para llegar donde estoy yo? Casi 3 vidas más tuyas. Si Dios te da salud y vida, papi. 14 más, y 14 más, y 14 más para acercarte donde estoy yo. Entonces, todo lo que te falta. Pero ahí va, Milton, que yo recuerdo que afortunados ellos que tienen estas plataformas que si tú quieres encontrar un tema de estos, lo vas a encontrar, donde ya nosotros no éramos brutos, yo conozco un grupo de allá que éramos inteligentes, pelados que, oye, aprendimos física, química, cálculo, todas esas cosas donde en filosofía, en vez de enseñarte y que solo sé que nada sé, enséñame a vivir, enséñame, ¿por qué no me enseñas a lidiar con resentimientos? ¿Por qué no me enseñas a ser amoroso con mi familia? ¿Por qué en el colegio no enseñan amor, que lo he dicho varias veces? Que es mucho más útil y por qué los jóvenes
Si tuvieran esto, Milton, se demoran menos que tú, ya no tienen que esperar hasta los 50 años para entender todo esto. O sea, no es que lo tengas que vivir, que eso es el sabio. El sabio no tiene que vivir la vaina para entenderla y sufrirla. El sabio aprende de las experiencias de los otros. Entonces ahí está la cosa. Entonces, mira, te voy a cambiar el tema que ya vamos a cerrar, porque no solamente es eso, no Sí, solamente es que evitar. Tú lo dijiste, ¿eh? sí, Tú lo dijiste que era lo más delicado para mí. Es mucho más delicado que me lo causen a mí. Yo tengo un ejemplo que mi esposa Ginny, si algún día ves esto, yo le he dicho, hay ciertas personas que tienden a que me quieren molestar en algunos ambientes. No entendemos por qué, es un misterio para nosotros. Y yo tengo la capacidad de contestar y sin molestarme. O sea, que si en otras palabras, si me quieres molestar y me la quieres montar y hacer medio bullying, yo tengo la capacidad para contestarte y de pronto hacerlo peor. Y yo le he dicho a ella, lo he hecho y termino sintiéndome mal yo, porque les contesto de tal manera que es una manera inteligente de contestar y la persona queda, como dicen en Puerto Rico, pasmado. Eso yo no encuentro la palabra en colombiano. Quedan mamando, sí, por decir sí. que es una palabra fea, y no quiere decir nada sexual. Pero entonces eso, Milton, yo sí me cuido mucho. Entonces muérdete los labios, hermano o hermana, tú que estás Sí, ahí. sí, sí. No es, como dijo Milton, Hay que espera que hacer la estés pausa. Hay haz que la hacer la pausa. pausa. Porque cuando el látigo sonó y esa palabra la dice, y me ha pasado, Milton, y me ha pasado que lo digo, y te digo, hace como un mes y medio o dos, y medio era en broma con mi esposa y dije algo, y ahí apenas lo dije, no, no, no era absolutamente innecesario, José Ignacio. Ni en juego digas eso, para que veas que Sí, uno la sigue embarrando a esta edad. sí, Entonces, tener sí, mucho cuidado con esos latigazos, porque yo le he dicho, cuando salió, qué jodido, y más como lo dices tú, Milton, cuando son personas que te aman o que tú los amas, el latigazo sale, duele y después quítatelo, porque es bien jodido, Milton, lo he experimentado. Dale tú, te dejo el cierre ahí porque ya no, 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 estoy es que diciendo ya, cómo no, evitar ser el causante. A propósito, no lo dije en voz alta, siempre decimos los que van caminando, disculpe que no se lo dije. Era la pregunta para terminar, era no, cómo no, evitar ser el causante, ya no pero en el lado de es que lo recibir, sino que dijiste, no es que lo causes. lo dijiste, ya lo habíamos comentado antes y es básicamente hacer esa pausa. Yo pienso que uno no puede tener la conversación con una alteración emocional. Digamos, si tú no estás controlando tu emoción, tienes mucha rabia, date la pausa, espera un rato que esté y después tienes la conversación y lo revisa. Porque uno dice las cosas equivocadas y ya después que las dijiste ya causaste el daño. Entonces ya te toca revertirlo. Entonces, la mejor forma de evitarlo es eso, hacer la pausa, ser medido y esperar el momento adecuado para enfrentar lo que sea que quieras enfrentar o revisar lo que sea que quieras revisar. Oye, y mira que preciso se nos va a dar los 60 minutos que los he disfrutado muchísimo, Milton. Gracias. Te voy a decir que me acaba. ¿Se acuerdas que hemos dicho que Ajá. el angelito no, me estoy enterando que son maestros que brindan ayuda y a las personas que están listos y que tienen interés, que no somos perfectos, pero que tienen un interés real, honesto, sincero, de traer amor y de hacer las cosas de corazón. Me acaba de venir el recuerdo de una cosa preciosa que también dijeron en el libro. Y mira qué cosa tan bella. Por eso te digo, eso no es mío, no viene de mí. Yo le doy, no me atrevo a tomarme el crédito. Y dice, ¿y qué tal si tú miraras a todos con los ojos de Dios y como los mira Dios? Porque Dios a todos nosotros nos mira como sus hijos y sus hijas, independiente de drogadicto, independiente de que esté robando, independiente de que se vole los semáforos, como tú dijiste la vez pasada. Ese no es tu problema. Ujú. ¿Y qué tal si tú miraras a los otros y a todos los seres humanos, animales, con los ojos de Dios? Que de hecho, ¿te acuerdas lo que una vez en el gimnasio, que ahí sí me cogieron, decía que tú tienes que ser mis ojos, sean mis ojos?
Quiero que seas mi boca en la tierra. Quiero que seas mis manos. Quiero que cuando ya sea mi sonrisa. Entonces ya estamos hablando de otro nivel, Milton. ¿Quién llega ahí? Pero dicen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si aprendes a mirar con los ojos de Dios, todo cambia. Todo cambia y Sí, de pronto ya está el misterio de esta conversación, Milton, que mira que me salió ahora, porque no lo había ni puesto ni pensado, para que sepas. Gracias al que fue o a la que fue. ¿sabes qué es lo que pasa, José? Que a veces estamos esperando que el cambio se dé en otra persona y nos tomamos tanto tiempo de criticar al que no cambia, que los que no cambiamos realmente somos nosotros. Total. Entonces, sí, yo pienso que hay que hacer el trabajo y lo que nos toca a nosotros hacerla, colocar ese granito de arena y tener fe que los demás también van a hacer lo propio. Hermano, ya listo. Gracias a ti. Gracias a los maestros que se hicieron presentes hoy, que Sí, nos señor. iluminaron y compartieron con ustedes estas palabras tan hermosas y este mensaje que me queda a mí. Mira, como digo ahí, como el odio también pasa por ti, te toca a ti primero. También el amor pasa por ti, te toca a ti primero. Cuando lo dejas pasar y te sana y te cura y pasa la luz de Dios por ti. Y qué regalito nos acaban de dar ahora al final. Y a mí personalmente, Milton, me quedo con esto. Me quedo con el final. Gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Hasta pronto. Ya vieron que Milton es una estrella de los podcasts internacionales. Gracias por compartir. Hasta pronto, familia. Un abrazo. Hasta el fin de semana. Bye.